Imagina por un momento que estás viviendo en los Estados Unidos en la década de 1920. Todo parece perfecto. Las ciudades tienen tiendas por todas partes, los autos llenan las calles y la gente vive feliz y confiada en una prosperidad que nunca han visto. Pero bajo esa realidad se está produciendo una tormenta. La bolsa de valores estaba en su punto más alto y parecía que todos podían volverse ricos rápidamente. Gente común, sin experiencia en inversiones, empezó a comprar acciones a crédito, confiando en que los precios seguirían subiendo. Pero lo impensable sucedió el 24 de octubre de 1929. Es conocido en la historia como el Jueves Negro. La burbuja finalmente explotó. Los precios de las acciones comenzaron a desplomarse y el pánico se extendió como un incendio. Millones de personas vieron cómo sus inversiones desaparecían en cuestiones de horas. Bancos que habían prestado dinero para comprar acciones no pudieron recuperar sus préstamos y muchos se vieron obligados a cerrar. La economía de los Estados Unidos empezó a tambalearse, empresas cerraron y millones de trabajadores perdieron sus empleos. Sin ingresos, la gente no podía gastar dinero, lo que provocó que más negocios cerraran. Más de 9.000 bancos cerraron entre 1930 y 1933, dejando a millones de personas sin sus ahorros. Familias enteras encontraron en la pobreza de la noche a la mañana haciendo filas en las colas del hambre para conseguir un plato de comida. El campo tampoco se salvó de la catástrofe. Agricultores que ya estaban endeudados no pudieron vender sus productos y muchos perdieron sus tierras. Para colmo, una sequía terrible transformó las tierras que antes eran fértiles en tierras de solo polvo. La pérdida de empleo y hogares llevó a un aumento de los suicidios. La desesperanza se extendió a medida que las personas perdían la fe en el sistema económico. Pero ese gran evento, conocido como la Gran Depresión, no solo afectó a Estados Unidos, sino que se extendió por todo el mundo, sumiendo a muchas otras economías en el caos. Fue tan espantosa que las tasas de desempleo se dispararon y el comercio internacional se desplomó en un 65%. La recuperación fue lenta y dolorosa, ya que esa situación duró aproximadamente unos 10 años. ¿Te has encontrado alguna vez revisando tu cuenta bancaria y sientes un nudo en la garganta o en el estómago? ¿Te preguntas cómo vas a llegar a fin de mes pagando las cuentas, la comida, el alquiler y las cosas de los hijos y los gastos inesperados? No estás solo en esto. En estos tiempos difíciles, muchos de nosotros estamos luchando por mantenernos a flote. La crisis económica nos ha golpeado fuerte y sus efectos se sienten en todos los rincones de nuestras vidas. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué podemos hacer para salir adelante? Antes, en el hogar, el hombre era mayormente el que salía a trabajar y proveía, mientras la esposa quedaba en casa cuidando a los hijos. En este tiempo, ahora se necesitan que los dos salgan a trabajar para poder cubrir todo mientras los hijos son educados por otros o por los medios digitales. Antes las familias alimentaban y educaban a varios hijos. Hoy eso no es nada viable. Hablemos de otra crisis económica mundial. En los años previos al 2007, parecía que todos estaban viviendo el sueño americano. Los precios de las casas subían sin parar, los bancos ofrecían préstamos fácilmente y el mercado financiero estaba en auge. Parecía que cualquiera podía comprar una casa y hacer dinero sin esfuerzo. Pero al igual que en un castillo de naipes, todo estaba a punto de colapsar. Todo comenzó con las hipotecas de alto riesgo. Los bancos empezaron a otorgar préstamos a personas que en realidad no podían pagar una hipoteca. ¿Y por qué?
porque estos préstamos, aunque arriesgados, eran muy lucrativos. Los bancos vendían estos préstamos empaquetados como inversiones seguras a otras instituciones financieras de todo el mundo. Sin embargo, en el 2007 los precios de las casas dejaron de subir y comenzaron a bajar. De repente millones de personas no podían pagar sus hipotecas. Las casas valían menos de lo que la gente debía por ellas y los bancos empezaron a quedarse con propiedades en lugar de recibir los pagos. Este fue el primer dominó en caer. Para explicarte mejor, piensa que compraste una casa por $300,000 con un préstamo del banco, confiado en que el valor de la casa seguiría subiendo. Sin embargo, en el 2007 los precios de las casas dejaron de subir y empezaron a caer. Ahora tu casa vale $150,000, pero tú aún debes $300,000 al banco. De repente millones de personas como tú no podían pagar sus hipotecas, no podían vender sus casas para pagar el préstamo, porque el valor de las casas había caído tanto que no cubría lo que debían. Los bancos, en lugar de recibir pagos, empezaron a quedarse con propiedades. Grandes instituciones financieras como Lehman Brothers, que parecían inquebrantables, se derrumbaron de la noche a la mañana. Esta institución era uno de los gigantes de la bolsa de valores que se declaró en quiebra en septiembre del 2008, marcando así el inicio de un colapso financiero mundial. El impacto fue inmediato y devastador. Los mercados de valores en todo el mundo se desplomaron, borrando trillones de dólares de valor en pocos días. Empresas cerraron y millones de personas perdieron sus empleos. Familias enteras se encontraron en la ruina, perdiendo sus hogares y sus ahorros. La crisis financiera de 1929, del 2007 y 2008 nos recuerda que los sistemas financieros, por muy sólidos que parezcan, pueden ser más frágiles de lo que pensamos. Y la pandemia del COVID lo demostró. Desde el inicio de la pandemia, la economía de Latinoamérica fue duramente golpeada. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región sufrió una contracción económica del 7.7% en el 2020, la peor en 120 años. Millones de personas perdieron sus empleos y miles de negocios cerraron sus puertas para siempre. El aumento de los precios ha llevado a un aumento significativo de la pobreza. Según el Banco Mundial, la pandemia empujó a más de 22 millones de personas en América Latina a la pobreza extrema y se espera que esta cifra siga aumentando. Muchas familias están luchando para poner comida en la mesa, pagar sus alquileres y mantener a sus hijos en la escuela. La inflación es otro enemigo que afecta a todos en Latinoamérica. En el 2023, países como Argentina y Venezuela enfrentaron tasas de inflación de más del 60% y 200% respectivamente. Esto significa que los precios de los alimentos, el combustible y la vivienda están subiendo más rápido que los salarios, llevando a muchas familias a situaciones desesperadas. Durante estas crisis económicas, los gobiernos a menudo necesitan gastar más dinero para ayudar a la gente y para mantener la economía. Fusionando esto puede significar gastar más en programas de ayuda como subsidio, apoyo al desempleo y rescate financiero para las empresas que quiebran. En el 2023, la deuda pública de países como Brasil y México alcanzó niveles récord, representando más del 80% y 60% del Producto Interno Bruto, respectivamente. Para explicarlo de forma más sencilla, vamos a trasladar todo esto al escenario de una familia. Primero, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Eso es el ingreso anual de una familia. Entonces,
El PBI de un país es el ingreso anual de esa familia, que mide el valor total de todos los bienes y servicios que un país produce en un año. Entendido esto, usemos el ejemplo de la familia Brasil y la familia México. La familia Brasil en el 2023 tomó una deuda pública que representó más del 80% de su PBI, es decir, más del 80% de sus ingresos. Eso significa que la familia Brasil, que gana 100.000, su deuda sería de más de 80.000. La familia en México, en el mismo año, en el 2023, la deuda pública de México fue de más del 60%. Eso significa que la familia de México gana al año 100.000, pero la deuda sería ahora más de 60.000. Ante la crisis económica, estas familias se endeudaron para poder dar subsidio, apoyo al desempleado y rescates de empresas. Y eso a primera vista parece bueno, pero tener una deuda alta en comparación con los ingresos plantea algunas preocupaciones. Es como si una familia tuviera que pagar muchos intereses y nunca pudiera reducir su deuda, lo que podría afectar su capacidad de gastar en otras cosas importantes en el futuro. Estados Unidos en el 2023, la deuda pública de ellos superó los 31 billones de dólares, representando más del 120% de su Producto Interno Bruto. Si Estados Unidos fuera una familia que gana 100.000 al año, su deuda sería de más de 120.000. Esto es más de lo que gana en un año, lo que es una señal de alerta sobre cuánta deuda se ha acumulado. Ahora te preguntarás, ¿por qué toda esta información? Pues si la deuda sigue aumentando, Estados Unidos podría enfrentar una crisis financiera que tendría repercusiones globales. La falta de confianza en la economía estadounidense podría desestabilizar los mercados internacionales y provocar una recesión global, así como sucedieron las crisis económicas mundiales de 1929, del 2007, del 2008 y del 2020 con la pandemia. ¿Será que podemos estar al borde de otra crisis económica mundial de proporciones nunca vistas? ¿Dice algo la Biblia al respecto? ¿Se avecina una gran crisis y un colapso económico mundial? Y sobre todo, ¿cómo podemos mantener la esperanza y la fe en tiempos de crisis? ¿Qué prácticas sabias podemos adoptar hoy para estar preparados y enfrentar cualquier crisis económica que pueda venir? Estas y otras preguntas trataremos de abordarlas, pero quiero que entiendas algo. La intención de esto no es para asustar, ni para sembrar terror, sino para hacernos reflexionar y prepararnos, pero por sobre todas las cosas, aprender cómo vivir con esperanza en medio de la crisis. Aunque el propósito principal de la Biblia no es predecir las condiciones económicas, a medida que llegamos al fin de esta era actual del hombre, la palabra de Dios revela alguna información sobre el futuro de la economía mundial. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, desde el verso 11 al 17, predice un tiempo de una crisis económica sin precedentes. El texto bíblico presenta a los mercaderes, negociantes o comerciantes de la tierra que llorarán y se lamentarán porque nadie podrá comprar. Llegará un momento en que nadie podrá comprar ni vender. Solo habrá una forma para poder adquirir o vender algo. Y eso lo presenta Apocalipsis 13:17, donde muestra que a menos que se adore al sistema político religioso representado como una bestia, que no es otra cosa más que el anticristo, que no es un individuo en sí, sino un sistema político religioso de influencia mundial, las personas no podrán comprar o vender si no se someten a ese tipo de exigencia. ¿Cree usted que es posible algún tipo de control económico mundial ante una necesidad que observen los gobiernos? Por supuesto,
Ya vimos una pequeña antesala con nuestros ojos, la pandemia, que con rapidez y facilidad se puede llevar a cabo controles ante una necesidad. Van a surgir dificultades económicas, luego se implementan controles económicos y finalmente esto conduce a la obligación para adorar conforme al sistema establecido. Tenga en claro lo siguiente: cada conflicto, cada guerra y rumores de guerra, cada variante del coronavirus, cada desastre, pueden en cualquier momento enviar a los mercados financieros a una montaña rusa de inestabilidad y caos. Los inevitables, pero impredecibles enfrentamientos de superpotencias van en aumento y eso también puede hacer que los mercados se vuelvan nerviosos. El conflicto de Rusia y Ucrania ha interrumpido las cadenas de suministros globales, especialmente en el sector de la energía y los alimentos. Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural y de petróleo, y las sanciones económicas han reducido significativamente el suministro, lo que ha llevado a un aumento de los precios de la energía a nivel mundial. Además, tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de trigo y otros granos. La guerra ha interrumpido la producción y exportación de estos alimentos esenciales, lo que ha llevado a un aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo, afectando a los más vulnerables. El conflicto entre Israel y Gaza no solo ha dejado miles de muertos en ambos lados, sino que la estabilidad en Medio Oriente ha sido sacudida. Una posible invasión de China a Taiwán tiene al mundo en suspenso, porque eso involucraría más efectos sobre la economía mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba desesperada por evitar más conflictos y tragedias. Así que se creó la ONU, una especie de equipo global para mantener la paz y evitar más guerras y muertes. Sin embargo, lo que ha pasado desde entonces puede hacer que nos rasquemos la cabeza. En lugar de disminuir, las guerras parecen estar en aumento, junto con cosas horribles como el hambre y las enfermedades. Entonces, Jesús hace mucho tiempo dijo algo que parece súper relevante hoy. Habló sobre cómo las naciones se enfrentarían unas a otras y cómo habría hambrunas, enfermedades y terremotos en diferentes lugares. Y añadió que todo esto sería solo el principio de tiempos difíciles. Mateo 24, del 7 al 8. Estas palabras que él dijo hace tanto tiempo parecen tan actuales como el periódico de esta mañana. Parece que estamos viendo exactamente lo que él describió. ¿No crees así? Y eso nos hace pensar, ¿estamos viviendo en esos tiempos difíciles de los que hablaba Jesús? Sin lugar a dudas, lo estamos viviendo. ¿Y qué decir del hambre? A pesar de todos los avances tecnológicos que hemos tenido, es difícil de creer que en este momento, mientras hablamos, hay millones de personas en todo el mundo que no saben de dónde vendrá su próxima comida. En África, alrededor de 250 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esta región sigue siendo una de las más afectadas por la escasez de alimentos y la desnutrición. En Asia, la región más poblada del mundo, aproximadamente 380 millones de personas están subalimentadas según el Programa Mundial de Alimentos. Todavía hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso regular a alimentos nutritivos. Y en América Latina y el Caribe, alrededor de 42 millones de personas sufren de hambre crónica, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. A pesar de los esfuerzos para combatir la pobreza
y mejorar la seguridad alimentaria sigue siendo una triste realidad. La Biblia en Apocalipsis 17:5 nos presenta que en el fin del tiempo, en los últimos días, que son estos días, en cualquier momento se llevará a cabo una alianza entre una entidad o potencia religiosa con influencia política mundial que la Biblia la llama simbólicamente Babilonia, la Grande, porque todo su sistema de enseñanza es una mezcla de errores que tiene al mundo espiritualmente embriagado por la confusión. Pues ese poder mundial religioso se unirá con el poder civil, la primera superpotencia política militar que la Biblia identifica como la bestia de Apocalipsis capítulo 13 del 11 al 15. Ellos controlarán la economía mundial. Quiero compartir contigo 5 consejos que te ayudarán a tomar medidas saludables para evitar crisis económicas y estar preparados. Número 1. Pague todas sus deudas y viva dentro de sus medios. Prioriza el pago de tus deudas para liberarte de cargas financieras y evita vivir por encima de tus posibilidades. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Proverbios 22:7. Consejo número 2. Crea un fondo de emergencia. Destina una parte de tus ingresos cada mes para crear un fondo de emergencia que te proteja en tiempos difíciles. La gente orgullosa provoca peleas. La gente humilde escucha consejos. Proverbios 27:12. Número 3. Diversifica tus fuentes de ingreso. No dependas únicamente de un ingreso. Busca formas adicionales de ganar dinero como invertir, emprender en un negocio secundario por pequeño que sea o adquirir pequeñas habilidades que puedan generar ingresos adicionales. Por pequeño que sea, a largo plazo te darás cuenta que puedes. Siembras mucho y recoges poco. Comes pero no te sacias. Bebes pero no quedas satisfecho. Te vistes, pero nadie se calienta, y el que trabaja por salario, mete su salario en saco roto. Ageo 1:6. Y número 4, planificar y presupuestar. Haz un presupuesto mensual detallado, sigue un plan financiero para controlar tus gastos y asegurarte de que estás viviendo dentro de tus medios. Porque, ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? Y número 5, invertir en educación financiera y sabiduría. Invierte tiempo y recursos en aprender sobre finanzas personales y en adquirir sabiduría financiera para tomar decisiones inteligentes con tu dinero. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Proverbios 16:21. Santiago 5, del 1 al 5, parece extraído de las noticias de la primera plana de ayer. La avaricia de individuos y corporaciones provoca desastre financiero. Ahora escúchenme ustedes, los ricos, lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará, y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Ustedes los ricos han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. En tiempos de incertidumbre es esencial buscar guía y fortaleza. Aunque el mundo vaya de mal en peor, Dios nos asegura que en sus manos estaremos seguros. La protección y el cuidado de Dios no desaparece para los que le aman y le obedecen. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan,
ni guardan semillas en granero. Sin embargo, Dios, el Padre, que está en el cielo, les da a todos los que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos.